vamos a la palabra de Dios, vamos a escuchar el consejo de parte de Dios para nosotros, para Casa de Oración Jacksboro, y damos gracias a Dios por todos aquellos que nos siguen, que nos acompañan en el estudio de la palabra de Dios. Recuerden esto, este es un mensaje para ustedes, de que la intención de nosotros de compartir estos mensajes no es para que usted no asista a su iglesia, sino que simplemente se retroalimente de lo que Dios nos da, pero usted tiene la obligación de asistir a su iglesia y someterse a su pastor. Y bueno, con esto vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante. El título de esta predicación se llama Creyentes Incrédulos. Así de que vamos a la palabra de Dios y igual con esto mandamos un saludo a todos aquellos que nos acompañan, que nos siguen y que están al pendiente de la palabra de Dios a este ministerio. Muy bien. Juan capítulo 3, versículo 14, dice la Escritura: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, tomé el 13, ¿verdad? Bueno, vamos al 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Señor, tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia, Señor, nos alcanzó, Señor. Tu verdad, Señor, nos alcanzó, Señor, y nos confrontó, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, nos abrazó, así como el padre del hijo pródigo, que fue movido a misericordia, y nos recibiste tal y como veníamos, Señor, del mundo, Señor. Pero tú, Señor, ahora, Señor, nos hablas a través de tu Hijo, a través de tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, a todos aquellos que te hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, que hemos creído en la obra redentora de tu Hijo amado. Habla en nuestras vidas, corrígenos, Señor, dirígenos, Señor, usa tu vara y tu callado, Señor, para infundirnos aliento, Señor, para fortalecernos también, Señor, para alentarnos, Señor. Gracias por este alimento, Señor. Nos exponemos, Señor, a sentarnos a tu mesa, mi Dios, para que seas tú, Señor, que nos proveas ese alimento que necesitamos, mi Dios. Gracias, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, gracias por este maná. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Relájese, tranquilos. Yo vengo de buenas, no me pongan de malas. Veamos aquí el versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otra porción, en el mismo Evangelio de Juan, y dice: y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí. ¿Qué significa esto? Esto significa que, inclusive la Escritura nos dice, y daba a entender de qué muerte iba a morir. En este caso, de que iba a ser crucificado, porque los crucificados los levantaban. Entonces dice, a todo el mundo atraeré a mí. En este caso, nadie puede pasar por alto la cruz de Cristo. Aún los hindúes, aún los budistas, aún hoy en día el mundo sabe de Cristo, conoce de Cristo. Es por eso que en nuestros tiempos se dice antes de Cristo y después de Cristo. Imagínense el impacto que tuvo ese evento tan especial en la historia, que es la crucifixión de su Hijo. Jesús trae a la memoria a Nicodemo, porque es una conversación que tiene con el fariseo Nicodemo, dice, Jesús trae a la memoria al pueblo de Israel, trae a Nicodemo la historia de Israel.
cuando murmuraron contra Dios y contra Moisés. Esto está en el libro de Números capítulo 21, pero no vamos a ir para allá porque son porciones que ya conocemos, entendemos, y por eso Jesús no le dio una explicación, un exégesis de lo que había pasado, porque se supone que como fariseo entendía y sabía qué era lo que había pasado. ¿Qué fue lo que había pasado? En este caso, lo que pasó fue de que cuando ellos murmuraron delante de Dios, murmuraron a Moisés, diciendo, no, esta comida que tú nos diste, nos sacaste de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Ellos dijeron así: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos ya tenían el maná. Dios ya les había proveído lo que necesitaban, no lo que ellos querían. Ellos querían carne, ellos querían pepino, puerco, puerros, querían carne, querían comida, querían ajos, querían de lo que tenían en Egipto, pero esclavizados. Bueno, ellos menospreciaban el maná, el alimento ese que venía con todos los nutrientes que necesitaba sus cuerpos para subsistir en el desierto. Pero ellos dijeron, no, queremos más. Bueno, vemos cómo ellos decían, ni agua, dice, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Está menospreciando, en este caso, la palabra de Dios para entenderlo el día de hoy. Dice, este pan tan liviano. Y Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. No poco, mucho pueblo. Aquí es donde también Dios, en su paciencia, como que le hace a un lado para mostrarnos algo. Eso es lo que quieres. Y Dios se enojó. Dios se enoja, claro. Mirar el amor y la severidad de Dios. Dios es amor, sí, pero ve la severidad de Dios, que no va a tener por inocente el culpable. Entonces, Dios envió serpientes ardientes, en este caso venenosas, es lo que significa ardientes. Dice que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Pero, en este caso, Dios, tratando de mostrar algo al pueblo, le dijo a Moisés, hazte un asta, una serpiente de bronce. Bronce quiere decir, encontramos bronce porque es juicio. Entonces hazte una serpiente de bronce, y dice, y todo aquel que sea mordido y voltee y vea, en este caso como el estandarte, un estandarte donde está la serpiente de bronce ahí, entonces con solo mirar no iban a morir. ¿Por qué? Porque era una muerte segura. No tenían el antídoto para contrarrestar el veneno. Eran ardientes, eran venenosas. Entonces, la gente que, cuando Moisés les expuso, todo aquel que se ha mordido, en este caso el juicio de Dios, con que solo vea, no era tanto la mirada, sino creer en su corazón. Me basta y sobra con que mire, eso es lo que tienes que hacer, creer. Por eso pone el ejemplo Jesús a Nicodemo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado ahí va el propósito, para que todo aquel que cree no se pierda. En este caso, ya el día de hoy, que no se pierda, mas tenga, dice, así que es necesario, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa? Que no tenían vida eterna. Y nosotros no teníamos vida eterna. Simplemente necesitamos que creer para tener vida eterna. ¿Creer en qué? En este caso, en Jesús, en el Hijo de Dios. Dice, porque de tal manera, ese porque va a explicar algo. ¿Qué? De que estamos muertos espiritualmente. Y ahora dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa que estábamos muertos espiritualmente, que lo único que teníamos era la muerte por seguridad, porque todos habíamos pecado.
porque Dios había establecido en sus estatutos, en sus mandatos, y su palabra dice que todo aquel que pecare morirá. Y dice, no hay justo ni aún uno. Ni Pablo, ni Pedro, ni María, no hay justo ni aún uno. Bueno, pastor, es que ahí dice lo que está diciendo. No hay justo ni aún uno. Todos heredamos el pecado original. Solamente Jesús no heredó el pecado original porque fue concebido sobrenaturalmente, porque fue a través del Espíritu Santo. Si hubiera recibido la genética del Padre, entonces el Padre hubiera transmitido el pecado en este caso a la nueva criatura, en este caso a Jesús. Pero no, tomó la humanidad de María, pero tomó la divinidad del Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso es Jesús el Cristo. Jesucristo. ¿Me expliqué? Muy bien. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya estaba condenado. No necesitaban hacer nada más. O sea, en este caso, no tienes que robar mucho para estar condenado, ¿no? Un solo pecado te apartó de la gloria de Dios. ¿Uno? ¿Sí? ¿Quién no miente? A ver, párese aquí el que diga que no es mentiroso. Para darle un zapatazo. Todos pecamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, diga sí, pastor, sí. Ese culpable soy yo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es. ¿Qué debo de hacer? Creer. ¿Cómo se salvaron el pueblo de Israel allá en el desierto? Con creer. No tengo que ir con el doctor, no, simplemente cree. Es que no hay doctor, no hay hospital, no hay 911 aquí. Lo único que te queda es creer. Y lo único que nos queda para salvar nuestra vida eterna, porque somos eternos, aun cuando mueras, y si no crees, sigue siendo eterno. Y vas a ir a un lugar, ya sea con el Señor o al infierno, al lago de fuego. Y va a ser eterno. Que no lo creo, aunque no lo creas, fíjate, y te vas a acordar de mí. Ya está enojado. No, no estoy enojado. Perdón por el sarcasmo o el énfasis, pero pues, a eso venimos, ¿no? A aprender. En el principio, para entender eso tendríamos que ir hasta el origen, ¿dónde nos desviamos? Y en este caso podríamos regresarnos hasta el Edén, y la Escritura nos narra cómo comenzó todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y está el principio. Y creó al hombre a imagen y semejanza, y lo hizo perfecto, recto. Pero le dio ese libre albedrío. En ese libre albedrío, cada quien decide. Él no quería un robot, ámame, ¿no? Si lo programas que te ame y te va a amar. Pero no, ¿de qué serviría? ¿Cómo se mostraría un Dios piadoso, misericordioso? Pues, ¿a quién se lo va a mostrar? No, Él quería que le amáramos voluntariamente, que le obedeciéramos voluntariamente. Pero el hombre decidió mal. Ya tenía las consecuencias. Le dijo Dios, si comes de este árbol, ciertamente morirás. ¿Qué tenía que hacer? Creerle y temerle a Dios. Pero no. Vino la serpiente. ¿Es verdad que Dios dijo? Mire, en el Edén había dos pensamientos solamente: el de Dios y el del hombre. Entiéndase, hombre y mujer. ¿Sí? Pero vino la serpiente y ahí puso otro pensamiento. ¿Es verdad que Dios dijo? Y había ya tres pensamientos. ¿Quién es el que te dice, cómetelo, róbatelo, llévatelo? Pues el chamuquillo. O tu concupiscencia. Si lo puedo hacer, pues hasta el pastor lo hace. Y empiezan ahí con sus cosas. Entonces, nos deja ver las consecuencias. Comieron y ¿qué vino? La muerte espiritual, y vieron que estaban desnudos, se escondieron al oír que venía Dios, entonces se apartaron, hubo una división. Dice que se escondieron en los árboles, no en el árbol. Quiere decir que en dos árboles, que hubo una separación de ellos. ¿Qué hiciste? Pues la mujer que tú me diste. Y voltea a Dios con la mujer.
¿qué hiciste, mujer? Es que la serpiente, bueno, y ahí les da las consecuencias. Primero la serpiente les dice, por cuanto esto hiciste, te arrastrarás, y la simiente de la mujer pisará la simiente de Satanás. En este caso la serpiente tipifica la mentira. Jesús es la verdad. La simiente de la mujer estaba hablando proféticamente de que de una mujer iba a nacer el Salvador. Y ya llega con Eva, dice, bueno, tendrás dolores de parto, y tu deseo será para tu marido, y él se posesionará de ti en este caso. Y al hombre le dijo, por cuanto comiste del árbol, de la manzana diríamos, no dice eso. Por cuanto me desobedeciste, no. ¿Saben qué es lo que dice? Por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Ay, varón. Y ahí sí, acomódese. Miren, mujeres, o pueden ser un instrumento de parte de Dios, o pueden ser el instrumento del otro. Vámonos. Ya ves, ya va a empezar el pastor a hablar de mí. Bueno, usted decida. Mire, o la mujer puede ser la clave para un hombre de éxito, un hombre de Dios, o el clavo, que ahí está, que duele. Ahora, las consecuencias, dice, por cuanto creíste a tu esposa, a tu mujer. Ahora, ella fue engañada, Adán no fue engañado, él no fue inocente. El pecado entró por el hombre, no por la mujer. Si la mujer, ella comió, ella hubiera muerto, y Adán, no, tú le hiciste caso a la serpiente, tú le hiciste caso a ese pensamiento, no creíste, porque ella ya sabía. Cuando la serpiente vino, ¿es verdad que Dios dijo? Y ella dijo, no, dijo, y que si no lo tocáramos también, no dijo eso. Ya ven, hermanitas, le añaden. Bueno, nuestra madre Eva le añadió. Entonces ahí vienen las consecuencias. Adán menospreció la palabra de Dios y no le creyó que habría consecuencias. Él ya sabía, la mujer ya sabía, pero Dios no le, ¿por qué me desobedeciste? Sino por cuánto le hiciste caso, no creíste en mi palabra. Obviamente que estoy abrazando las consecuencias que en este caso él ya sabía. Por eso el pecado entró por un hombre, no por la mujer. El hombre es el que transmite el pecado. Ahora, no es de que en este caso transmite la tendencia al pecado, porque si un niño muere sin pecado. ¿Me explico? Porque no pecó. En este caso, digamos, pues que nació y estaba enfermo y pues nunca salió del hospital, tal vez. ¿Dónde está? Pues está con el Señor. Amén. Porque Él murió en esa inocencia. Ya cuando tiene una edad que los ves y ay, se les ve hasta la colita así roja, así, un trinche así. No, necesitas a un Salvador urgente. Dios se había manifestado a Adán y a Eva. Le habían oído y conocían su voz, pero no le creyeron. En el Edén había 3 pensamientos, como ya expliqué, el de la serpiente, el del hombre y el de Dios. Pero el hombre le creyó más a la serpiente, entiéndase, a través de la mujer, y quedó muerto espiritualmente y destituido de la gloria de Dios. Pero Dios prometió redención en un Salvador que iba a venir y a vencer a la serpiente antigua y que se manifestaría a la humanidad para salvar, y lo único que les pedía era creer en Él. Era todo lo que tenían que hacer. Miren, Dios se manifestó ahora sí que en la creación, y Adán y Eva vieron su creación. Por eso dice que desde el principio, Pablo muestra, dice que se mostró a través de las cosas invisibles de Él, y su eterno poder se hacen claramente visibles por las cosas que Él hizo. Si tú quieres encontrar a
Por ejemplo, en este caso, los detectives cuando investigan un asesinato, ¿qué es lo que van a buscar? Las evidencias. Y Dios dejó evidencias de su creación. Mirar lo verde, lo azul del cielo, las constelaciones. Mirar. En este caso, habla de que ellos sabían de lo que habían hecho y vieron sus consecuencias. El hombre le creyó más a la serpiente. Lo único que Jesús en este caso estaba pidiendo era: crean en mí, creed en mí. Cuando Dios como lo menospreciaron en la creación, lo menospreciaron en este caso ahí en el Edén, ahora me voy a manifestar a través de la fe. ¿Por qué fue lo que cayó acá? La fe. ¿Me explico? No creyeron en Él. No creyeron en mí cuando escucharon mi voz, cuando me vieron. En este caso, digo que lo vieron no en presencia física, sino que lo vieron, oyeron su voz, pero dice que se paseaba por el Edén. Entonces sabían que era un espíritu, sabían que era algo, pero tenían la certeza y la seguridad. Ellos no necesitaban tener fe, en este caso, para creer en Dios. Sabían que Dios existía. Ahora Dios se manifiesta para que nosotros creamos en Él a través de la fe. ¿Sí? Por la fe entendemos que todo el universo fue creado por Dios, dice el escritor de Hebreos. Las consecuencias, miren lo que sigue diciendo: el que en Él cree, versículo 18 en adelante, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Será? No, ya está condenado. Tus hijos, sí, tus hijos, tus papás, tus abuelos que no creen en Jesús están condenados. No se enoje conmigo. Si quiere enojarse, enójese con Jesús, pero no le va a ir muy bien. Por eso, mejor crea. Así como los que estaban en el desierto, lo único que les quedaba era mirar y creer. Lo único que nos queda a la humanidad es creer en Jesús. No nos queda de otra. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice María, Pedro, Adán, Buda. No, dice Jesús, el mediador. Dice: el que no cree no es el que en Él cree no es condenado. Ahí está. Manifiestas son las obras de la carne: inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, idolatría, enemistades, pleitos, todo eso, de los cuales no heredarán el reino de Dios. Pastor, pero es que no alegue conmigo. Vean lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. No creen en la palabra. Es que, pastor, bueno, yo entiendo, por sentido común entendemos de que hay una lucha en nuestra mente, ¿sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. ¿Por qué? Porque esos pensamientos que se anidaron en nosotros desde que adora esta imagen, que usted viene del Big Bang, que usted viene de una explosión, usted viene de un chango, usted viene... Ahí se anidaron en nuestra cabeza. Y ahora lo que hace la palabra de Dios derrumba. Es como un marro, está derrumbando ahí la construcción. Porque ya está, huele feo ahí, son ruinas. Porque no hay vida. Para derrumbar fortalezas, argumentos, pensamientos. Entonces viene la palabra de Dios. ¿Y qué necesito hacer? Creer. Obviamente que hay una lucha. Bueno, pero es que esta fue la religión que me dejaron mis padres y siento que los traiciono y siento... Bueno, créale más a sus padres que a Dios. Usted decide. Mi intención en este énfasis no es de que te apartes, no. Es de que ni tus padres te van a salvar, ni tus abuelitos, ni tu abuelita, la que se mi hijito. No, ella no te va a salvar. Ella no va a estar delante de Dios ahí. Es que mi hijito. No, usted también. Perdón por eso. Es un énfasis, hermano. ¿Sí me explico? No trato ni de burlarme. No. La mayoría, quiero decir, la mayoría, un 99% de mi generación, de las generaciones Monsiváis y Sid,
Sé dónde están. Porque hasta donde yo tengo entendimiento, fui el primer cristiano. ¿Qué? Porque predique más, lo voy a sacar dónde están. No puedo. No se puede. Mientras hay vida y esperanza, hermanos. Créalo. Que no lo creo. Pues aunque no lo creas, así es. ¿Sí? Ok. Porque no ha creído, sigue el mismo versículo, dice, ya ha sido condenado, cuando dice de los que no creen, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a todo aquel, y aquí ustedes, más todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado potestad. Aquí no es el pastor el que dio la autoridad, potestad. Ahora ellos son hijos de Dios. No, es Dios mismo el que está dando autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de varón ni de voluntad de sangre, sino de Dios. ¿Por qué? Porque ya nacieron de nuevo. ¿Cómo nacen de nuevo? Creyendo. Es todo. ¿Es por obras, pastor? No, la salvación no es por obras, es creer. Ahora, pastor, pero usted dice creyentes incrédulos. Ahorita vamos a ir para allá. Miren lo que dice aquí en el capítulo 3, el último versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está presente, está sobre él. Y déjeme le rasco un poquito. Si tu hijo, tu hija, tus padres, tus hermanos, tus parientes no están en Cristo, y digo no es de que estén en una iglesia, están en Cristo. Porque en iglesia, es más, hasta abren las iglesias cuando hay una enfermedad o hay un huracán, y abren las iglesias y entra la gente. ¿Qué? ¿Porque están allá adentro que ya son salvos? No, el que te metas a una cochera no te hace auto. No. Entonces, el que no cree dice, sino que la ira de Dios verá, sino que verá la ira de Dios que está sobre él. Ahí está. Donde quiera que vayas, ahí está la ira de Dios, sobre ti. Que yo me escondo. ¿Dónde se escondió Adán? En un árbol. ¿Qué? Ya estaba la ira de Dios sobre él. ¿Dónde te puedes esconder? ¿Dónde podré huir de tu presencia? Si voy al mar, ahí estás. Si voy al desierto, ahí estás. Dijo Jonás. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Era todo lo que tenía que hacer. En Juan 12:37 dice la escritura así. Habla cuando él hacía milagros y prodigios, pero la gente, en este caso la gente común y los fariseos y todos los que estaban ahí, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Oye, que sanó a este paralítico, sanó a este ciego que era ciego de nacimiento. No creo. Ah, ¿no estás viendo? No creo. Dice también la escritura que Jesús fue a Nazaret a enseñar a ellos, y se maravillaban diciendo, ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? Lo estaban viendo. Lo conocieron desde niño. Fue a Nazaret. Y luego dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. No creyeron. Pues no estás viendo, pues. No creyó. Y Dios, en este caso Jesús no pudo hacer milagros. Porque en este caso, mira, en este caso, él hubiera querido sanar tal vez a su vecina, que en este caso a una viejita que ya conocía, a un compañerito de ahí de su infancia porque estaba enfermo. Él quería sanarles, pero no creían en él. Y dice, pues se cumple lo que está escrito, nadie es profeta en su propia tierra. Así de que, bueno, no creían. Ok, pastor, ellos no pueden ser creyentes incrédulos porque no creen. Pero no son creyentes porque, pues, en este caso, una persona no puede divorciarse si no ha estado casada, ¿cierto? Pues no se puede. Voy a divorciar, pues te de casas. Pues, ¿cómo te vas a divorciar? Pues no sé, pero me divorcio. Pues no puedes.
O en otro caso, por ejemplo, un pastor no puede ser pastor si no ha sido llamado. Nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. ¿Lo ven? Aún así estés ejerciendo. Si no eres llamado por Dios, es un comodín. Por eso dice, nadie toma. Dios, en este caso fue Jesús, Dios, quien constituyó pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Entonces, ahí está. El que da llamado es Dios. Ni la iglesia. La iglesia simplemente dice amén. No es ni la esposa, ándale, ponte tú de pastor. No, ese llamado va a caer, va a fracasar. La esposa, para empezar, la esposa es la que tiene que decir, la primera que tiene que decir amén. ¿Por qué? Porque ha visto la gracia de Dios en ese hombre. ¿Lo ven? Ahora, también hay llamados que es familiar. En otra ocasión enseñaremos. Una persona, nadie se puede llamar judío si no ha nacido en Judea. En este caso, por ejemplo, a lo mejor usted es nacionalizado estadounidense, pero usted no nació en Estados Unidos. Pero usted no puede decir que venga de allá, de la selva lacandona, y yo soy estadounidense, pero no naciste en Estados Unidos, ¿verdad? Pues no, pero yo quiero ser, es que no puede ser. Mira, voltea con tu hermano y si le ves así un águila estampada y una serpiente así, es mexicano. ¿Sí lo veo? Sí, y el nombre de Guatemala, El Salvador, sí, pues ahí ven su estampa porque nos representa. Chaparritos, pelón, nariz. Sí, somos, sí. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Usted no puede, en este caso, no puede apostatar de la fe en Cristo si no ha creído en Cristo. Aquí vamos a entrar en detalle. Un apóstata es alguien que deliberadamente deja de creer en Jesús. Alguien que sale de dentro hacia afuera. O sea, sale de dentro hacia afuera y cierra la puerta. Yo decido voluntariamente salirme. ¿Dios te quita la salvación? No. Pero tú deliberadamente sales. ¿Por qué? Porque no creíste. Creíste por algún tiempo, pero después te apartas. Miren, cuando Jesús narra la enseñanza de la semilla, el sembrador, dice, un sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en el camino, otro cayó entre pedregales, otro cayó y salió y dice, y creció y creyó por algún, da la explicación en Lucas, y creyó por algún tiempo. Pero después, venida la tribulación, se apartó. ¿Que no era creyente? Ahí dice que era creyente. Y se apartó. ¿Por qué? Porque vio la persecución. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque les estaba advirtiendo y garantizando, Jesús lo dijo, viene persecución. Y me seréis testigos, y me seréis mártires, en Judea, en Samaria, y en los infines de la tierra, como cristianos. Si a ti te dijeron, vas a parar de sufrir, te engañaron. Ahora, mi intención no es de que te apartes, que tengas miedo. No, dice, no temáis, dice el Señor. Lo primero que dice en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe. Y luego dice, no temáis. ¿Por qué puedes temer? Porque alguien te engaña. Las advertencias cuando dice, ¿ves todo esto? Todo no quedará piedra sobre piedra. Y le hicieron la pregunta, ¿y qué pasará? ¿Y cuándo será el día de tu venida? ¿Y qué pasará con el fin del mundo, de los tiempos? Y ya le explica, mirad que nadie os engañe. Y luego dice, no temáis. ¿Se fijan? Ahora, veamos esto. ¿Puede haber creyentes incrédulos? ¿Que creyeron a Jesús y se volvieron incrédulos? Mira, así despistadamente, así como voltea así con tu hermano.
Una, dos, gracias. Voltea con tu hermano, con tu hermana. Si el otro dice, ¿seré yo maestro? Ese es, es un creyente incrédulo, que no está seguro de su salvación, o que cree en una parte pero en otra no. Mira el amor, ay, qué bonito es Dios. Pero viene la severidad de Dios, la persecución, la tribulación, el trato de Dios, la escasez, la enfermedad. No, ya no creo. No. Incrédulo. O dice también la Escritura, dice Mateo, dice, y el afán, dice, y el engaño de las riquezas se apartaron. ¿Vieron? Dice, crecieron. Ahí dice que crecieron. Y dice, y las hierbas quedaron abajo. En este caso, las hierbas sobrepasaron lo que viene siendo el fruto. En este caso, cuando fructifica la semilla y va creciendo esa matita. Pero las hierbas lo cubrieron y después murió. Y da la explicación. Habla de que y el afán de las riquezas, porque pusieron la mirada en las riquezas. Bueno, sí, ya Dios me dio un trabajo, ahora sí creyeron por algún tiempo. ¿Y después qué pasó? Se apartaron y no dio fruto. Pero hubo otra semilla que cayó en buena tierra. En este caso, las tierras hablan del corazón, hermanos. Cayó en buena tierra y creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100. Miren, ¿de cuál quieren ser ustedes? O más bien, ¿de cuáles son? Miren algunos ejemplos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 11, dice, mas ellos, tengo que narrar el contexto, y si quieren ir para allá, o apúntenlo. Pero habla de la resurrección de Cristo, y que Jesús se le había parecido a unas mujeres, en este caso a Magdalena, a otras Marías que estaban ahí, que iban con ellas y que iban a ungir a su Señor, en este caso el cuerpo, porque ellos entendían que había muerto. Dice, ¿y quién va a mover la piedra? Pero dice que cuando, en este caso, Jesús se les apareció, estoy tomando de los 4 evangelios, y dice, ¿a quién buscas? Pues a Jesús. ¿Por qué buscas entre los vivos al que vive? Y luego que en una de esas también Jesús se les apareció y dice, vayan y díganle a mis discípulos que los veré en tal lugar. Y dice que llegaron emocionadas ahí. Hemos visto al Maestro, ha resucitado. No creemos. ¿Qué no eres creyente? Sí, pero ¿qué dice la Escritura? Dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Bueno, ¿crees o no crees? Ya te había anunciado el mismo Señor Jesucristo. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y ahí sea vituperado por los principales sacerdotes, por los fariseos, por los escribas. Dice, pero al tercer día resucitaré. Ya les había dicho 3 veces. Es necesario que el Hijo del Hombre, voy pues. Dice, ya en el día de su muerte, un día antes, ahí les dijo, es necesario que yo muera. Pero ellos estaban, ¿y quién será el mayor? Estaban preocupados por quién se va a quedar en la iglesia. Y no decir, se va a morir nuestro maestro, lo van a matar, lo van a crucificar. Su enfoque estaba mal. Y en este caso dice, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Es como, en este caso dice, en los tiempos finales dice, y toma el Señor Jesucristo una escritura, la enseñanza de Noé, y dice, y así como en los días así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque en los días de Noé comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y muchos hasta que ya no esté la iglesia van a creer. Hasta que te mueras vas a creer, pero va a ser demasiado tarde. Tic tac, tic tac. Muchos el reloj ya le está llegando. Y no hablo por la edad, hermano. Yo no conozco el fin de cada uno, pero Dios ya lo conoce. Tal vez el pastor primero.
Te reprendo, pastor. Miren esto. Que Jesús, en este caso una pregunta, ¿qué Jesús no les había dicho que morirían y que resucitarían el tercer día? En el versículo 21 dice, pero nosotros, aquí habla cuando unos de sus discípulos iban ya de camino a Emaús, y cuando iban camino a Emaús, habla la escritura, cuando dice así, dice que ellos iban caminando y Jesús se acerca con ellos y no lo reconocieron. Miren, la incredulidad trae torpeza. La dureza de corazón trae ceguera espiritual. No creían. Porque miren lo que dice, le dijeron, él preguntó, ¿qué está pasando aquí? Le dijeron, ¿eres tú el único, versículo 28, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Estoy hablando de los discípulos de Jesús. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios delante de Dios y de todo el pueblo. Pero se fijan aquí cómo no dicen ellos, y era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que en Mateo capítulo 16 les dice, ¿qué dicen los hijos del hombre? ¿Quién es el Hijo del hombre? Y ahí Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Ya lo habían confesado, tú eres el Hijo de Dios. En otra ocasión Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Felipe, tanto tiempo contigo. Y diría el pastor, tanto tiempo enseñarle. Tanto tiempo contigo y no has visto al Padre en mí y yo en el Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Ahora hablas claramente. ¿Entendieron? Entonces, ahora no creyeron. Porque dice, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos. ¿Qué está? No estaba asegurando. Creíamos, en otras palabras, creíamos que Él era el Hijo de Dios. Dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día tercer día que esto ha acontecido. Aunque dice, también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que, dice, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Bueno, Jesús les hace un reproche. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para no creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego ya con paciencia, miren, siéntense. Y les empieza a narrar desde el Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía, de lo que iba a pasar. Sí, ¿verdad? Bueno, es la paciencia que tiene Jesús con nosotros. Tal vez yo no tengo esa paciencia con ustedes. Por eso oren por mí. Pero en este caso, eran creyentes incrédulos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre eso? No, ¿verdad? La escritura nos es clara. En el libro de Hechos, capítulo 12, muchos estaban orando porque Pedro había sido apresado. Ya habían matado a Jacob y que al otro día iban a matar a Pedro. Y dice, y cuando el Señor le sacó de la cárcel, que un ángel se le apareció y dice, ándale, ciñete y vámonos. Y las puertas se iban abriendo.
Y dice, llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y cuando Rode oyó la voz de Pedro, fue a avisarles que Pedro estaba afuera. Hagan de cuenta, Pedro tocando ahí, ábreme, porque soy Pedro, ábreme. Y reconoció la voz. Y, ay, y se fue corriendo y le dijo a los que estaban orando por Pedro. Y le dijeron, estás loca. Bueno, estás orando para que Dios obre. Y luego Dios obra. ¿Y no crees? Estás orando por tu hijo, o por un pariente, o por tu vecino, y luego lo ves en la iglesia. No creo. No, se me hace que están mintiendo. Oh, pues. Creyentes incrédulos. Sin embargo, todos ellos estaban en un proceso de madurez. Entiéndame esto. Todos ellos estaban en un proceso de madurez. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, Tomás? Lleva el estandarte de creyente incrédulo. Hasta que no vea, hasta que no meta mi mano ahí en su costado, hasta que no meta mi dedo ahí en... creyente incrédulo. Porque se acuerdan que se les apareció y que dijeron no, y no estaba Tomás. ¿No te bastaba el testimonio de 10 personas ahí? No, hasta que no. Y dice que Jesús se le apareció, ya estando las puertas cerradas. Tomás, mete tu dedo aquí, mete tu mano aquí. Dice, ay, Señor, Dios mío, Padre mío. Y se postró y le adoró. Bienaventurado eres, Tomás, porque creíste y viste. Porque viste y creíste. Mas, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Creyentes. Pero habla de la incredulidad también, hermanos. Todos ellos estaban en un proceso. Ellos no perdieron su salvación. No. Pedro no perdió su salvación cuando negó a Jesús, lo que es la predicación pasada. ¿Por qué? Porque volvió al Señor. Judas se arrepintió, sí, pero con un remordimiento, es un falso arrepentimiento. Se arrepintió con el hombre porque fue y le entregó las monedas. Ahí está entregado sangre inocente. ¿Por qué no permitió el Señor? He pecado contra el cielo y contra mi maestro, volveré. No, pero no. Hay creyentes que se apartan y ahí sí ya no hay más salvación. Déjame te lo explico. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿están oyendo la voz de Dios? ¿Sí? Okay. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones. Hoy sí creo, hoy no creo, andan vagando. Elías le dice a su pueblo, bueno, si van a servir a los Baales, sirvan a los Baales. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Soy israelita, hoy soy de los Baales, hoy soy de esto, hoy soy de Santa Cachucha, hoy soy de esta otra. No, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O seamos o no seamos. Y está bueno para un título. O seamos o no seamos. Entonces dice, siempre andan vagando en sus corazones. Hoy sí, hoy no. Hoy sí, hoy soy tibio, hoy soy frío. Hoy soy frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. Y quedan tibios. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3, y Dios los vomitará. Santo. Ahí sí hay consecuencias, hermanos. Dice, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí está, pastor, es el Antiguo Testamento. Bueno, todo el Antiguo Testamento son lecciones para nuestra vida. Todo esto se escribió para nuestra enseñanza.
¿Quiere decir que todos aquellos que murieron fue para que Dios me enseñara? Sí, fíjate, es lo que dice la Escritura. Pastor, pero eso ya pasó, ahora estamos en la gracia. Sí. Ahora, sigue después del 11, ¿qué creen? Sigue el 12. ¡Tan! Y el 12 dice, mirad, ¿qué dice? Mirad, hermanos, cristianos. No dice, mirad el de la esquina, mirad el de la tiendita, mirad el hinduista, mirad. No, cristianos, mirad, hermanos, cristianos. Advertencia. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, hablando aquí, la iglesia, en toda la iglesia del mundo, iglesia de Cristo. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Es una advertencia. Si no hubiera la posibilidad de apartarnos de Dios, ¿para qué escribiría esto? ¿Sí lo ven? Cuando tú le dices a tu hijo, no te acerques al estuvo porque te vas a quemar, es porque está caliente. ¿Me explico? Y le das la advertencia. Cuando tú ves las señales, curva peligrosa, me hace que están mintiendo. Bien, ¡zas! Ya en el tercer, bueno, ya en otro lugar, si era cierto. ¿Qué no estás creyendo? Estás viendo, hasta dibujitos te ponen, curva peligrosa, tic, tic, alerta, advertencia. ¿No? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros. Está dando la posibilidad que dentro de la iglesia haya creyentes incrédulos, porque ese es el contexto. Dice que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque creen y viene la incredulidad. En estos ya no hay más salvación. En los allá con Tomás, allá con los discípulos, ellos estaban en un proceso. Y esta advertencia es a los que ya están, pero que no lleguen, que en ese proceso no se aparten, no se desvíen. Por eso es una advertencia. Mirad, hermanos. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está, el engaño. Se me hace que el pastor está exagerando. Yo voy a estar ahí delante de Dios y me va a decir, te exageraste, pastor, te pasaste. Me va a reprochar el Señor. No, es la exhortación. ¿Cuándo? Todos los días, dice la Escritura, dice, mientras hay esperanza, dice, entre tanto que se dice hoy, y mañana va a ser otro hoy, y pasado mañana va a ser otro hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, ahí está, retener, guardar, velar, con tal, ¿cuál es la condición? Mantener, guardar, velar. Si no, no tendría caso, hermanos. Si usted dice, no, la salvación no se pierde, no sé, tal vez nunca la tuviste, para empezar, pero tal vez sí la tuviste, pero por tu incredulidad. Se me hace que no, acá también el mundo. Mire, Demas, el discípulo de Pablo, dice la Escritura en Limón, que menciona que era compañero de Pablo, predicaba junto con Pablo, y luego ya en Timoteo dice, Demas me ha abandonado, amando más a este mundo. Quiere decir que sí amaba a Jesús, pero amó más al mundo y apostató. ¿Sí lo ve? Si no, ¿por qué está la apostasía? ¿Se pierde la salvación? Dios no te la quita, eso te lo aseguro. Dios no te va a quitar la salvación, pero tú, por tu incredulidad, por la dureza de tu corazón. La dureza de corazón es como en la medicina, se van tapando las arterias por tanto colesterol, los triglicéridos, ahí se va obstruyendo, y por no limpiar, entonces se va llenando el corazón. Así haga de cuenta.
una piedrita, otra piedrita, y ese corazón está teniendo una coraza alrededor de ese corazón que era sensible, que era de piedra y que después Dios lo hizo sensible, pero tú, es algo, yo no puedo creer por ustedes, hermanos, yo no puedo creer por mi hijo. Tú decides, hijo mío. Ustedes deciden, hijos míos. Hablando, ¿se entiende, no? Dice Pablo, un testimonio, dice, yo sufro dolores de parto hasta no ver engendrada la nueva naturaleza en ustedes. Ahora, sigue así, mire, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Hasta, ahí existe otro hasta. ¿Se acuerdan de Noé? No entendieron hasta. Muchos van a decir, hasta que estoy aquí, ahora sí. Miren la enseñanza que da Jesús del rico y Lázaro. Él sí entendió después. En este caso, el rico dijo, manda a Lázaro. Entonces manda que vaya con mis hermanos, con mi padre y con mis hermanos, que tengo 5 hermanos. Too late. Le dice a Abraham, dice, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Además, aunque unos resucitara entre los muertos, no van a creer. Jesús resucitó y no creyeron. Él entendió ahí, pero muy tarde. Porque dice, hay una cima que no pueden pasar los de aquí para allá y los de allá para acá. Ahí sí dijo, Padre Abraham, ahora sí eres mi padre. Pero en las obras no hacías lo que Abraham hizo, obedeció a Dios. A Moisés y a los profetas tienen. Bueno, para adelantar, dice, entre tanto que se dice, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, y vuelve a retomar lo que en este caso los que no entraron a su reposo. Su reposo es Cristo. Por eso ya no guardamos el sábado, porque el sábado es Cristo, dice, y más que el sábado está el Señor. ¿Por qué dice venir descansar? No dice un sábado, no dice, mira, hasta el Viernes Santo cansado, no, pues espérate hasta el sábado. No, venid los que estén cargados, trabajados, y yo os haré descansar. En Él está el descanso, en Él está el reposo. Arrepentidos y convertidos para que venga de parte de nuestro Señor tiempos de refrigerio, de descanso. Ya no tengo pleito con Dios, hay paz para con Dios. Amén. Mire lo que dice, vamos adelantando esto, vamos al capítulo 6. Para que me crea. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y si quiere leerlo un poquito más, váyase del capítulo 5 y se lo va a entender más, pero el tiempo se me está yendo, dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, quiere decir que ya abandonaron, personas que ya habían abandonado de la enseñanza, porque lo está hablando a la iglesia, hermanos. El escritor de Hebreos está hablando a los nacidos de nuevo, a los creyentes. ¿Amén? Esa le da todo esto para los creyentes, ¿sí? ¿Amén? Ok. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas, de la fe en Dios. Quiere decir de que en este caso caer otra vez al legalismo. Es que tengo que bautizarme otra vez. Es que tengo que hacer esto. Es que tengo que cumplir las obras de la ley. Es que tengo que hacer. No, mire lo que dice. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Habla de los que ya han madurado, ya han crecido. Pablo retoma lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si ha creído, muéstrelo con las buenas obras. Ahí está, pastor, las obras para salvación. No. Las obras evidencian quiénes somos. ¿Por qué te bautizas? ¿Por qué te bautizas? Porque el pastor te va a ir con un trinche, ándale, bautícese. No, porque es un acto de obediencia. Entonces, dice, y esto, versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, entiendas, están en la iglesia, se les predica el evangelio, van creciendo, van conociendo, están madurando, y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué es gustar? Ahorita vamos a gustar de una comida, nos alimentamos en lo físico, ¿sí? Okay. Tiene mucha relevancia esto. Voy a retomar en otra ocasión lo que habla claramente de la apostasía, donde dice en Pedro, en las cartas de Pedro, dice: y el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Está hablando de los que ya habían sido lavados, de los que ya Dios había cambiado su naturaleza, en este caso, que nacieron de Dios, pero vuelven a los rudimentos, al mundo en este caso. La puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mire, dice, y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Quiere decir cristianos. ¿Sí lo entiende? Tú no puedes recibir el Espíritu Santo si no has creído. ¿Amén? Porque el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu si somos salvos o no. Dice, y asimismo guardaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. ¿Qué? A ver, pastor, explíquenme esto. Pues así como dice aquí. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Jesús ya no se va a volver a subir a la cruz. Un solo sacrificio perfecto. ¿Saben lo que es la misa? El misal, lo que se celebra en la iglesia tradicional, es eso. Otra vez lo crucifican, otra vez lo crucifican, otra vez lo crucifican. Pero bueno, esa no es la enseñanza. El punto es este, hermanos. Está hablando claramente la iglesia. Tal vez hay luchas, por eso es una serie, hermanos. Denme la oportunidad de explicarlo. Todo esto que estoy enseñando ya ha sido procesado por Casa de Oración Guadalajara. No es algo que me estoy desviando. No. Les di el consejo, dejen que la enseñanza los vaya llevando y no retengan. Pero es que pastor, es que yo escuché. Haga a un lado todo eso. Yo le estoy enseñando la Biblia. Déjese llevar por la corriente de la palabra de Dios. Y mire, a mí se me aclaró todo. Y dejé de estar luchando. Es que en esta denominación está advirtiendo a los creyentes que no sean incrédulos. Lo leo para que tengan mayor entendimiento. Dice, y así mismo guardaron, versículo 5, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, los que han recaído, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibieron bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima será maldecida y su fin es el de ser quemada. ¿Cómo lo entiende? Al infierno. Estamos estudiando el libro de Romanos, y en el libro de Romanos vamos a decir, dice, ¿se acuerdan de Jesús que enseñó en Juan capítulo 15, donde dice, separados de mí nada podéis hacer? Separado te empiezas a secar, se secan y no sirve, esa es como leña. Ahora sí dice, y van a ser echados al fuego. ¿Cómo lo entiende? Al infierno. Se separaron, se apartaron por no creer. ¿Se da cuenta ahora sí de la incredulidad que hay? Y lo está hablando en la iglesia.
arrogancia que, no, pero es que, miren, yo me puedo equivocar. Y yo soy responsable de llevarlos al camino de Dios o apartarlos. Si salgo, es que un ángel se me apareció y dice Pablo, miren, sea quien sea alguno de nosotros, dice, que siendo iluminado, dice, y después se apartan. No, hermanos, mi trabajo ahí está con la vara, la exhortación, con su callado para la dirección. Ándele, hermano, sigue adelante, levántese, nada se ha perdido, vamos, sigue adelante, adelante, como compañeros en milicia. Te caíste, ¿qué voy a hacer? Cargarte. Y ahora sí, vamos adelante, porque está el bombardeo, el enemigo, el mundo, Satanás, las tentaciones. Cargarlo, vamos hermano. El otro se cayó, levantar a otro, vamos hermano, sigamos adelante. Pero habrá otros que nada, ya que me quedo. Pues ya no puedes hacer nada por ellos, yo ya no puedo hacer nada. ¿Creen o no creen? El endurecimiento, viene esa palabra escleruno, habla de obstinado, habla de dureza de corazón, habla de destitución de percepción, entiendes, el pensamiento. Como Demas se apartó, amó más al mundo. Habla de dura cerviz, habla de un encallecimiento. Ya no sientes. Cuando yo trabajaba en el campo, pues deshiervando, que sembrando, que hacer cosas, que trabajando en el taller, que soldadura, que todo, agarraban las cosas hasta calientes y no sentía. Ahora aquí usamos guantes para todo y está bien, pero en aquel tiempo mis manos estaban duras, estaban encallecidas, ya no sentía. Así hay corazones encallecidos, ya no sienten. Viene la palabra de Dios, rebota nada más y rebota, porque ya se endurecieron esos corazones. Pero la palabra tiene potencial para quebrar los corazones. No es tarde. La advertencia ya está. No te estoy diciendo que ya perdiste tu salvación. Mientras hay vida y esperanza. Pero también habla que puedo ir a impedir por un hermano que se ha apartado, siempre y cuando su pecado no sea de muerte. Porque hay pecados de muerte en los cuales dice Juan, por esto no puedo pedirle. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es no creer en el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada, pero con la del Espíritu Santo, esa no. Ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa eso? Eso significa que estás rechazando el sacrificio de Cristo Jesús. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si ya tú deliberadamente, como creyente, dices, yo no creo en Jesús, y me voy con los mormones, me voy con los testigos de Jehová, me regreso con la Virgencita, ya no hay más sacrificio. Porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. ¿Cuántas veces vas a nacer de tu mamá? Una sola vez. Una sola vez. Una vez naciste, ya no te puedes meter ahí, ya no, es imposible. Por eso no entiendo. No entiendo. El que es de la carne, carne es. El que es del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer de nuevo. Y los que hemos nacido de nuevo, ¿cuántas veces tenemos que nacer de nuevo? Una sola vez nada más. No pierdes tu salvación, pero guárdala, reténla, manténla, obedece, vela. Mira las 10 vírgenes. Hubo insensatas que no velaron, pero es que no eran, tenían aceite, era el Espíritu Santo. Contésteme eso, simplemente denme respuestas claras, bíblicas. Yo le trato de exponer y denme la oportunidad de extender esto más. Amén. Jesús nos llama bienaventurados si es que tenemos, sin tener que ver, es solo tener fe.
Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estás buscando con fe? Pues no seamos creyentes incrédulos. Seamos creyentes. No desertemos. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Que diste todo por dejando mi pasado en una a ti, Jesús, te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú la clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros, Señor. Por haberte sentado en ese banquillo de los acusados, Señor. Siendo sin culpa, Señor. Tú, Señor, ahí en la cruz, Señor, mirabas al adúltero, al idólatra, al borracho, al asesino, al mentiroso, al homosexual, a todo ser humano, ahí en la cruz. Y solo lo único que tú demandabas era que creyéramos en ti, de que ese sacrificio bastaría para saciar esa sed de justicia de parte de Dios, porque habíamos violado sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, porque la maldad ya venía intrínseca dentro de nosotros y que se manifestó el día en que pecamos voluntariamente, pero que el Padre ya te tenía inmolado desde antes de la fundación del mundo, en su presencia, en su omnipresencia. Ya estaba ahí Jesús, y Jesús obedientemente, dice que Él aprendió a obedecer hasta la cruz. Ayúdanos, Señor, a retener, a guardar, a velar. Ayúdanos, Señor. Tú nos enviaste, Señor, como ovejas en medio del lobo, Señor. Y no te pedimos, Señor, que nos apartes de ellos, Señor, sino que nos capacites cada día más, Señor, para estar en medio de ellos, Señor. Para predicarles, Señor, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Que veamos a la gente con esa muerte espiritual que ellos llevan en sí, que llevan la ira de Dios en sí, que está sobre ellos, para ir por ellos, por nuestros familiares, por nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, ser ejemplos, Señor, tuyos, Señor. Queremos ser embajadores, Señor, tuyos, Señor. Envíanos, Señor. Tú haces una pregunta, Señor, al aire: ¿quién irá?
¿Quién irá por nosotros? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo irán si no hay quien los envíe? Isaías dice, envíame, heme aquí, envíame a mí. Mira, Señor, tu pueblo, Señor, que hemos probado, hemos gustado, Señor, del don celestial, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener tu palabra, Señor, a guardarla. Y el sinónimo de guardar es obedecer tu palabra. Yo te pido, Señor, que guardes esta palabra, Señor, en los corazones de mis hermanos. Sé que hay preguntas y hay luchas en su mente, Señor, pero tú eres claro en advertirnos, Señor, que no seamos creyentes incrédulos, que creamos, que nos dejemos llevar por la corriente de tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Señor, a mí, Señor. Necesito de tu gracia, Señor, para exponer tu palabra, mi Dios. Oro, Señor, por todos aquellos, Señor, que se han apartado, Señor, y que aún no es tarde, Señor, que simplemente están en ese proceso como el hijo pródigo que cayó en desobediencia, pero él seguía siendo hijo del Padre. Él no se divorció de su padre, llevaba la genética del Padre, pero ya estaba muerto. Ayúdanos, Señor, a ir con esos muertos espirituales, Señor, que mientras hay vida y esperanza. Ayúdanos, Señor, a ir por aquellos, Señor, que estaban un día y estuvieron un día en la iglesia, Señor, y se apartaron, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a verlos como tú los ves, con ojos de misericordia, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Gracias, Señor. Oro, Señor, por cada hermano, cada hermana que va a escuchar esta enseñanza. Que sea de bendición para ellos y que la compartan, Señor. Y que lo vuelvan, si no lo entienden, que lo vuelvan a escuchar, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor.